invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte, Señor, alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Y en este momento, Padre amado, queremos ser humildes. Yo quiero ser humilde, Señor. Quiero ser como ese publicano en el templo. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y por las cosas buenas que dejé de hacer, aquellas que no hice pudiendo hacerlas. Le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Aquí estamos, Señor, y traemos las vasijas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, Señor. Y yo te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor, y que esos frutos permanezcan. En este momento, Jesús, te entrego cada pedido de oración que recibimos, especialmente por esas personas que se encuentran hoy enfermas, que necesitan de tu ayuda, por las personas que no tienen que comer, por cada oración que nos piden que hagamos, Señor, en este momento las pongo en tus manos. Por cada intención que los que están participando esta noche traen en el corazón, hasta eso que no nos animamos a pedir. Todo lo pongo en tus manos, junto con cada tristeza que nos invada, junto con cada duda, con cada miedo, con cada problema que no sabemos cómo resolver, Señor. Todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos, y nuestra vida entera, Señor. Porque yo sé que no existe lugar mejor que tus manos, y tú recoges todo, todo con alegría, y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les pido encarecidamente que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita
sea la voluntad de Él, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Si les sale un poco oscuro es porque tuvimos problemas técnicos unos minutos antes de iniciar la transmisión, entonces no se preocupen que a todos les sale de la misma forma. Hoy vamos a iniciar nuestra catequesis con el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, y vamos a empezar desde el versículo 22. Ezequiel 36 está después del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Empezaremos con el versículo 22 y vamos a ir hasta el versículo número 28. Esta perícopa o esta sección se llama Un corazón nuevo y empieza en el 22 diciendo: Por eso le dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando, por medio de ustedes, aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos, y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí es el profeta Ezequiel el que nos transmite esta palabra a nosotros hoy. Y empieza diciendo: por eso les dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. Menciona antes de que el nombre de Dios fue profanado. Entonces, en vista de que fue profanado, es Dios el que transmite el siguiente mensaje.
Y dice, no es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Es decir, no por la bondad del pueblo hace esto Dios, sino por su bondad, porque su nombre es santo y porque es solamente Él el que puede salvarnos del pecado, el que puede liberarnos de nuestras culpas, de nuestras impurezas, que muchas veces recibimos por no estar atentos. Muchas veces esas impurezas las recibimos debido a la educación que recibimos en nuestra casa, porque muchas veces las personas que nos enseñaban no estaban instruidas en los mandamientos del Señor, no conocían a profundidad, entonces muchas costumbres se pasan de generación en generación, como por ejemplo, ya mi abuelo, mi tío y mi bisabuelo eran de tal o cual forma, ya eran deshonestos, entonces yo voy a ser deshonesto y todos mis hijos también. Entonces eso muchas veces pasa de generación en generación. O en mi familia todos fueron mentirosos, mi papá, mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo, todos. Entonces a mí ahora me toca seguir esa tradición familiar, entre comillas. Entonces, es por eso que muchas veces recibimos y otras veces aprendemos de nuestro entorno o de los diferentes lugares que consumimos contenido, como por ejemplo de la televisión, de internet, de las redes sociales, etc. Entonces, muchas veces profanamos el nombre de Dios, es decir, actuamos en contra de su nombre. Nosotros de nuestro bautismo fuimos consagrados a Dios como sacerdotes y sacerdotisas, profetas y profetisas, reyes y reinas. Entonces, nosotros estamos llamados a poder rendir honor a Dios con nuestras vidas, a poder santificar su nombre, a que la gente viendo nuestras obras dé gloria a Dios. Entonces, en la medida en la que nosotros no lo hacemos, Dios nos busca. Dios sale a nuestro encuentro en el camino de la vida y procura que podamos volver a su casa, que podamos volver a sus caminos y que la gente santifique el nombre de Dios a causa de nuestras vidas. Viendo lo que nosotros hacemos, entonces la gente pueda dar gloria a Dios. Y dice, no hago esto por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Es decir, a pesar de que nosotros le fallemos a Dios, Dios por amor sale a buscarnos nuevamente. Por amor nos perdona y por amor nos vuelve a renovar las fuerzas para que podamos caminar en su gracia. En su gracia. Y dice en el 23, santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Entonces, vuelve a repetir, vuelve a destacar de que fuimos nosotros los que le fallamos a Él, de que Él permanece fiel, pero nosotros fuimos infieles. Y dice, las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Entonces, todas las naciones donde estaba distribuido este pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, sabemos según la historia, y si no sabemos podemos acudir a la enseñanza que se llama Etapas de la Historia de la Salvación, y pueden encontrarlo en el muro de nuestra página, y ahí pueden conocer un poco más de la historia para entender qué pasó con Israel, y que en cierto momento ellos fueron exiliados. Ellos fueron exiliados de su tierra y en las diferentes naciones, entonces ellos, por las que tuvieron que pasar, entonces ellos profanaron el nombre de Dios actuando en contra de lo que Dios les había pedido. Entonces, ahí dice, las naciones sabrán de que yo soy Yahvé, de que yo soy el que soy. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que soy. Cuando Moisés se encuentra con Dios, él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y ahí Dios le responde, yo soy el que soy. Y así, eso se dice Yahvé en hebreo, YHWH. Eso se conoce como el tetragrama. Esas son las 4 letras. Y al agregarle vocales,
entonces se pronuncia Yahvé, porque el hebreo no posee vocales, son todas consonantes, YH, WH. En español, Yahvé. Entonces la gente va a saber que yo soy el que soy a través de ustedes, dice. La gente va a creer que Yahvé, de que Cristo, de que el Espíritu Santo son verdadero Dios a través nuestro, dice. Cuando vean ante sus ojos mi santidad. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer esas pantallas en donde Dios pueda proyectar su santidad. Entonces, que la gente vea la santidad de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y en la medida en la que la gente vea su santidad en nosotros, pueda santificar su nombre. Puede decir, gloria a Dios que le dio a esta persona estos talentos. Gloria a Dios que le dio a esta persona esta generosidad. Gloria a Dios que le dio a esta persona esta paz. Gloria a Dios que le dio a esta persona esta felicidad y este amor tan grande que le empuja a amar. No por miedo, no por el premio del cielo, sino simplemente por el hecho de sentirnos amados por el Padre. Y nos dice, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra, nos dice el Señor. Eso es lo que Él quiere, sacarnos de esas diferentes tierras a donde fuimos a parar, a esa tierra del egoísmo, a esa tierra de la amargura, a esa tierra de la tristeza y la depresión, de esa tierra de avaricia, de esa tierra de lujuria desenfrenada, de esa tierra de la ira, de esa tierra de la pereza, de la cual no queremos salir. Dios nos quiere quitar. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Y nos dice, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. ¿Y cuál es nuestra tierra? Nuestra tierra es Dios. Ya San Agustín dice, nuestro corazón andará inquieto, dice San Agustín, hasta que finalmente descanse en Dios. Nuestro corazón andará inquieto hasta que finalmente descanse en Dios. Entonces, este es el momento de preguntarnos, ¿en dónde descansa mi corazón? ¿En dónde descansa tu corazón? ¿Descansa en las bebidas? ¿Descansa en las drogas? ¿Descansa en el ejercicio físico? ¿Descansa en el sueño? ¿Descansa en la televisión? ¿En dónde descansa tu corazón? ¿Descansa en alguna persona que con su cariño ya sentimos que estamos bien? ¿O es acaso que nuestro corazón descansa en Dios? Y por añadidura Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces es importante poder anotar esa pregunta y analizar en dónde descansa mi corazón. Dios quiere que descanse en Él. Y dice en el 25, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. No por nuestras fuerzas, no por nuestra santidad, no por nuestras obras, sino por su gracia y por su amor. Lo que nosotros tenemos que poner es nuestra voluntad y nuestro esfuerzo de aceptar y luego intentar permanecer al lado suyo. Y dice, los purificaré de todas sus impurezas. Hay gente que de repente me dice, Marco, mi marido, no sé qué, tal cosa, o me dice mi esposa, esto o lo otro podrían decirme. Y me dicen, pero esta persona ya no va a cambiar más. Paso 1, cambiar nosotros. Después a lo mejor esa persona viendo el cambio en nosotros, también empieza a cambiar. Y todo es posible para Dios. Dios es capaz de sanar toda impureza, toda herida que se haya provocado por nuestras obras o por obra de alguien más en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Dios tiene ese poder. Entonces es cuestión de pedirle con fe, sabiendo de que Él va a obrar en el momento exacto, porque Él no nos da lo que nosotros queremos, lo que vos querés y lo que yo quiero, sino lo que vos necesitas y lo que yo necesito. Entonces nos dice, los limpiaré de todas sus impurezas, de todo lo que mencionamos hace rato, y de todos sus inmundos ídolos.
A veces nuestros ídolos son cosas. Hay gente que dice, a ver, que toque mi auto, que toque mi camioneta y va a ver, ahí me va a conocer. Y la gente es capaz de asesinar por sus bienes. Hay gente que tiene como ídolo su club de fútbol. Y alguien dice, no, tal club es el peor, es un inútil, no son capaces de ganar X trofeo. Y la gente se acuchilla, la gente se dispara por esos motivos. ¿Por qué? Porque su ídolo es su club. Porque su ídolo es su club. Hay veces que nuestros ídolos es nuestro trabajo y decimos, no, que alguien me quiera sacar este trabajo, ahí me va a conocer. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el ídolo es el trabajo. También un ídolo puede ser una persona. Hay gente que dice que alguien le haga algo a mi esposa y ahí me va a conocer, soy capaz de matar. ¿Y qué te dice Dios en el quinto mandamiento? Dice, no matarás. Entonces somos capaces de desobedecer a Dios sin dudar por una persona, por mi nieto, por mi hijo, por mis padres, por mi mamá. Entonces, es importante que podamos dejar de lado todo ídolo, que estamos obviamente llamados a amar a las personas y a cuidar de nuestros bienes, porque finalmente requiere esfuerzo poder obtenerlos. Pero es fundamental darle a Dios el lugar que Dios merece ocupar en nuestras vidas. Dios merece ocupar el primer lugar. Dios merece que nosotros vayamos a misa en lugar de quedarnos a compartir porque vino alguien de visita solamente. Entonces podemos aprovechar esa oportunidad para invitarles a ir a misa con nosotros. Y si no quieren ir, incluso podemos ir nosotros y luego volver. Y ese es un testimonio, eso demuestra que tanto amamos a Dios, de qué tanto queremos estar con Él, de qué tan importante es para nosotros. Pero tal vez solo podamos hacer eso en la medida en la que primero podamos ver su amor, que podamos sentir su amor. Entonces nos enamoramos del Señor y tenemos una vida romántica con Él, así como esta penumbra en donde está alumbrada por su amor, por su amor, y donde realmente pueda brillar su presencia. Entonces, de esa forma, vamos a darle a Dios el espacio para que Él pueda obrar. Y cuando le damos ese espacio, Él puede expulsar todos esos ídolos. Y decir, yo le amo a mi mamá, por supuesto que sí, pero primero está Dios. Si mi madre o mi padre o mis hijos o alguien me pide hacer algo que está en contra de lo que Dios me pide, ¿a quién debo obedecer primero? A Dios y no a los hombres, nos decían ya los apóstoles en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí nos dice cómo va a obrar esto el Señor, cómo nos va a limpiar, cómo esta casa que es templo del Espíritu Santo, tu casa, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, va a quedar limpia. Y Él nos dice en el 26, les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Va a cambiar por dentro, va a cambiar ese corazón perezoso, va a cambiar ese corazón egoísta, va a cambiar ese corazón duro que no es capaz de sentir y de ser empático, y de entender y de amar, de perdonar, de poder soltar esos rencores y de poder volver a la paz. Entonces dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, y no cualquier espíritu. Dice, quitaré de su carne ese corazón de piedra y dentro de ustedes mi espíritu. Quitaré de su carne ese corazón de piedra, quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, nos dice, un corazón humano, un corazón que siente, un corazón capaz de amar, un corazón como el suyo, como el corazón de Jesús y como el corazón de la Madre. Ese tipo de corazón nos quiere regalar. ¿Y cómo? Arrancando ese corazón de piedra, sacando de nosotros esos sentimientos que por algún motivo tenemos dentro y ponernos paz, amor, felicidad, humildad, paciencia, dominio de uno mismo. Eso es lo que Dios nos quiere regalar. Nos dice en el 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Imagínense el espíritu del Creador, del que creó todo lo visible y lo invisible.
ese espíritu. Y el espíritu de Cristo es el espíritu que Dios quiere poner dentro. Quiere poner dentro tuyo y dentro mío. Y dentro de todas las personas de la faz de la tierra. Pero en la medida en la que nosotros aceptamos, queremos y le decimos, Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy, vos sos. Dame tu espíritu. Que ya no sea yo el que viva, sino tú el que vivas en mí. Que sea tu espíritu el que reine, el que guíe. Y nos dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, dentro nuestro. Antes estaba en la ley, estaba en la piedra. Sí, ahí estaba escrito, estaba afuera lo que Dios quería. Después al poner su espíritu dentro, desde dentro nos empuja a amar. Está grabada ya no en piedra, sino en nuestro corazón. Y está grabada con ese fuego que nos empuja a salir de nosotros mismos. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Al punto llega el poder del espíritu dentro nuestro, que no solamente caminamos por sus mandamientos, caminamos según sus mandamientos, sino que llegamos a amar sus mandamientos, llegamos a amar lo que Él nos pide. Una cosa es cumplir, otra cosa es amar lo que Dios nos pide y darnos cuenta y tener una actitud ya no de esclavos, ya no de una carga pesada, sino una profunda actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, por la confianza que depositaste en mí. Gracias, Señor, por permitirme dar testimonio de tu amor y de tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad de ayudar, por esta oportunidad de trabajar. Gracias, Señor. Una actitud de profundo agradecimiento en lugar de una actitud de queja. Eso puede lograr el Espíritu Santo en nosotros. Y dice, nos vamos a caminar según sus mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica, dice. No solamente que conozcamos, que sepamos, sino que podamos ponerlas en práctica. Y muchas veces nos cuesta, y nos cuesta mucho. Sin embargo, en la medida en la que aumentamos nuestra oración y le pedimos al Padre su Espíritu Santo, en la medida en la que aumentamos esa oración, la lectura y la meditación de la palabra de Dios, leer, aunque sea un capítulo por día del Evangelio o de alguna otra parte, pero generalmente lo más fácil de entender es del Evangelio, entonces su Espíritu se aviva en nosotros, puede obrar con más intensidad. El Espíritu puede usar más recursos que tengamos dentro nuestro. Cuanto más palabra de Dios tenemos, más puede obrar el Espíritu Santo. Porque se vale, utiliza nuestros conocimientos para guiarnos, ¿sí? Entonces, oración, ayuno. En el ayuno se debilita nuestro cuerpo, ayuno físico, pero se fortalece nuestro espíritu. Lectura y meditación de la palabra. Eucaristía. En la medida en la que hacemos adoración, por ejemplo, si no podemos comulgar, hacer adoración y ahí se derrama el Espíritu Santo. ¿Cuántas gracias se derraman al estar sentados frente al Señor? A veces sin decir nada, solamente contemplándole en silencio, al Rey que decidió quedarse en un pan, a ese Rey de reyes y Señor de señores. Si podemos comulgar, gloria a Dios, y hagamos nuestro máximo esfuerzo por comulgar. Hagamos nuestro máximo esfuerzo. Entonces, ahí tenemos las primeras 3 claves para que el Espíritu Santo pueda obrar y dar frutos en nosotros. Dar frutos en nosotros. Luego, una comunidad que nos acerque a Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de la iglesia y a través de las personas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Y finalmente, las obras de caridad, el amor puesto en obras. Y ahí podemos reconocer cómo el Espíritu obra en nosotros. Entonces, a través de esas 5 herramientas podemos acercarnos al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos inunde, nos vacíe de nosotros y nos llene de Él. Y nos dice, vivirán en el país que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos dejar de lado todo lo que no viene de Él y quedarnos con Él, quedarnos con ese Dios que sale al encuentro, con ese Cristo
que nos acompaña en el camino, con ese Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros y nos da la fuerza para vencer la tentación y para poder amar y cumplir los mandamientos, con amor y por amor. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer en esta noche. Quiere arrancar de tu corazón la piedra y del mío y colocar su corazón. Quiere colocar ese corazón amoroso, ese corazón misericordioso, ese corazón atento, ese corazón en paz, ese corazón humilde. Y quiere darnos su espíritu y que ese espíritu nos mueva a amar. Vamos a ver hasta qué punto puede llevarnos este Espíritu de Dios a entregar amor, hasta entregar nuestra propia vida. Hoy vamos a ver el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, la segunda parte. Hoy empezaremos en el versículo número 30, Hechos de los Apóstoles 7, versículo 30. Habíamos visto al final del capítulo 6, a partir del 8, a la mitad más o menos, la historia de Esteban. Y ahí nos decía de que Esteban realizaba grandes milagros, de que lleno del Espíritu Santo él lo obraba. A él le acusaron entonces de que estaba hablando y diciendo, decía en el 14, que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo, decía, por el templo, y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Entonces le enjuiciaron a Esteban, que era uno de los siete diáconos. Luego empieza el discurso de Esteban para poder defenderse, pero él, en lugar de defenderse de forma directa, él lo hace de forma indirecta. ¿Cómo? Presentando toda la historia de la salvación, pero con una visión cristiana, una visión no más con una teología judía, sino con una teología cristiana, con una visión mucho más profunda con respecto al Antiguo Testamento. Entonces él fue narró primero la época patriarcal, que estamos hablando del año 1700 a.C. aproximadamente. Luego narra también un segundito. Ok. Narró primero la época patriarcal y luego la parte del Éxodo, donde menciona a Moisés. Entonces ahí habíamos hablado de que habla primero de Moisés como una figura o como un modelo tipo, es decir, como una alegoría, es decir, que hace referencia a Moisés, es una alegoría a Cristo. Cristo va a ser el nuevo Moisés. Entonces, es eso lo que él trata de presentar, como todas esas escrituras, todas esas profecías, como Moisés mismo va a representar a lo que va a ser Cristo después, a lo que Cristo va a llevar a la perfección. Habíamos visto lo que ocurrió primero con Abraham, que salió y cómo él fue obediente a Dios. Luego vimos lo que ocurrió con José y finalmente con Moisés. Y ahí en el 25 decía: ¿comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Dios lo enviaba como un libertador. Entonces, estas son palabras clave que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que el verdadero libertador, ya no de Egipto, sino del pecado mismo, iba a ser Cristo. ¿Sí? Y mencionamos al final del 29 de que Moisés tuvo 2 hijos. Continuamos ahora a partir del versículo 30. Vamos hasta el final. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar.
Pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlo. Ahora ven, que te voy a enviar a Egipto. A este Moisés, al que rechazaron diciendo: ¿Quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país, realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que, en la asamblea del desierto, estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: Danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien, llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso hacerle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas las cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno. Entonces habíamos mencionado primero cómo menciona a los patriarcas y menciona a Moisés y cómo ese Moisés va a ser, cómo ese nuevo Moisés va a ser Cristo. Luego menciona el templo y menciona cómo ese lugar al que ellos consideraban santo no es donde vive Dios, sino que Dios vive en los corazones. Dios no vive en el templo, sino que vive dentro nuestro, con ese espíritu que habíamos mencionado en Ezequiel. Y empezaba aquí diciendo en el 30, pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte de Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar oyó la voz del Señor. Entonces, aquí nos dice de que un ángel se le aparece en una zarza ardiendo. ¿Cómo hizo Moisés para ver esa zarza? Si Moisés estaba muy ocupado viendo Netflix, probablemente la zarza se iba a prender acá de este lado, pero él no iba a ver. O si él estaba con los ojos cerrados escuchando música a todo volumen, que ni siquiera viene de Dios, probablemente no hubiese escuchado la voz del Señor. Si estaba todo el tiempo en sus redes sociales o mirando una novela en la televisión, seguramente que no hubiese visto esa llama y no hubiese tratado de entender qué era lo que Dios quería decirle. Entonces, podemos decir, bueno, pero aquí no había redes sociales, no había televisión. Sí, pero podía estar, no sé, jugando con sus cabras o con sus ovejas, o podía estar haciendo cualquier cosa, podía estar bañándose en algún lado, ¿sí? Existen múltiples distracciones que existieron siempre. Sin embargo, aquí vemos que es importante estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Entonces, ahí vamos a poder ver las señales que Dios nos envía y después escuchar qué tiene Dios para decirnos. Dios siempre está hablando, siempre está queriendo mostrarnos algo. Sin embargo, somos nosotros los que no estamos atentos. Ejemplo de Moisés, atento. Le llamó la atención lo que ocurre a su alrededor. No estaba aquí mirando solamente su espacio, no, mirando alrededor, atentos a quién es el prójimo que necesita de nuestra ayuda, que necesita de nuestro amor. Hoy en día, aquí en Paraguay, son los bomberos los que necesitan nuestra ayuda. Y también tantas personas cuyas casas y lugares de trabajo fueron afectadas por los incendios. Entonces es importante que podamos hacer algo al respecto. Y si no podemos colaborar económicamente, aunque sea con nuestras oraciones, que son fundamentales, toda ayuda de toda forma que podamos dar va a servir y todas son necesarias. Entonces, es importante que podamos ayudar. O en esta época de pandemia, la gente que se siente triste, que se siente sola, aunque sea una videollamada, o poder ir a visitarle pero quedarse afuera y poder compartir a la distancia tomando las precauciones necesarias. Entonces, hay tantos actos de amor que podemos hacer que es importante prestar atención a nuestro alrededor. Dios nos está hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Y nos dice, oyó la voz del Señor que le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí utiliza el tiempo presente, dice yo soy el que soy, yo soy el Dios de ellos. No dice yo era el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya están vivos en la presencia del Señor. Entonces Él era, pero Él sigue siendo hoy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. ¿Sí? Entonces, Él es el Dios vivo y verdadero, el Dios único, vivo y verdadero. Es el único vivo y verdadero que hoy sigue viviendo, que hoy sigue manifestándose, que hoy sigue obrando en vos y en mí. Y dice, Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. En el momento
en el que él siente y escucha esta voz del Señor, no se atrevió a mirar porque él tenía un miedo, porque ellos creían de que si ellos veían a Dios, como nadie ha visto nunca a Dios, como si es que ellos veían a Dios, entonces una de dos, o ya estaban muertos o la muerte estaba muy próxima. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Él siente miedo y no se atrevió a mirar por eso. Pero el Señor le dijo. Entonces a veces nosotros tenemos miedo de la situación, pero el Señor nos dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa, nos dice. Porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Entonces, ¿por qué hay que quitarse las sandalias en tierra santa? Porque ese lugar que estamos pisando hay que quitarse los zapatos. Entonces ahí San Gregorio de Niza, uno de los padres de la iglesia, él nos trae luz sobre esto y nos dice, las sandalias son ropa, ¿sí? ¿Desde qué momento nosotros los hombres y mujeres empezamos a vestirnos? Después de pecar. Después de pecar, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y nos avergonzamos de esa desnudez y ahí nos vestimos. Entonces, él dice que esta sandalia representa el pecado. Entonces es necesario sacar ese pecado para poder pisar tierra santa. En nuestro caso, nosotros mismos somos tierra santa. Nosotros somos esas piedras vivas, nos dice San Pedro, que conforman el templo. Entonces, es por eso que tenemos que sacarnos las sandalias. Tenemos que sacarnos ese pecado. Dejar esa vida pecaminosa y tomar una firme decisión. Hoy tomar la firme decisión de no volver a pecar y evitar las ocasiones próximas de pecado. Probablemente volvamos a caer, tal vez no, si es que acudimos a Dios y Dios derrama esa gracia de que no volvamos a caer. Sin embargo, estamos llamados a tomar esa decisión, a decir, hasta aquí mi vida de pecado. Hoy empieza mi vida de gracia. Hoy, 5 de octubre, empieza mi vida de gracia. Y acudo al sacramento de la reconciliación lo antes que puedo. Y ahí Dios me regala este estado. Nos saca esa sandalia y borra el pecado de nuestras vidas. Y nos llena de su gracia y de su amor. Entonces, en la medida en la que nosotros nos sacamos estas sandalias, podemos hacer dos cosas. Nos dice, bueno, primero estar en estado de gracia y San Gregorio nos dice que cuando lo hagamos resultará el conocimiento de la verdad. Porque entonces podemos ver las cosas como son, ya no como a nosotros nos gustaría, desde nuestro pecado, desde nuestra óptica, desde nuestra visión, desde lo que a nosotros nos conviene, desde lo que a vos te conviene y lo que a mí me conviene, sino lo que Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, cuando nosotros salimos del pecado, podemos conocer la verdad. Por eso le dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto, le dice el Señor. He oído su llanto y he bajado para liberarlo. Entonces, aquí vemos cómo Dios escucha y ve lo que está ocurriendo. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que estas cosas le ocurran a la gente buena si es que Dios existe? Y aquí vemos ya cómo ocurría lo mismo. De que en el 34 dice, he visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. Ese pueblo elegido de Dios está siendo maltratado en Egipto y está acudiendo a él. Y dice, he oído su llanto y he bajado para librarlo. Entonces, aquí nos damos cuenta del poder de la oración. El poder de la oración. San Juan Crisóstomo nos dice, la oración es una medicina salvadora y tiene el poder de prevenir pecados y sanar las malas acciones. Repito, San Juan Crisóstomo nos dice, la oración es una medicina salvadora. No dice sanadora, porque principalmente nos ayuda a alcanzar la salvación. A veces la sanación también. Sin embargo, la salvación es más importante que la sanación. Porque si nuestro cuerpo aquí se queda por el camino, nuestra alma y nuestro espíritu continúan. Para el cristiano es lo mismo, alma y espíritu. Pero nuestro espíritu continúa. Entonces,
La oración es una medicina salvadora y tiene el poder de prevenir pecados y sanar las malas acciones. A través de la oración nosotros le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, especialmente a través del sacramento de la reconciliación, específicamente. Sin embargo, hoy, cuando nosotros no podemos acudir al sacramento, nos enseña el catecismo que podemos pedir perdón y Dios nos perdona, con la condición de que apenas podamos nos acerquemos. Entonces, aquí el pueblo clamó, Dios escuchó y obró en consecuencia. Pero imagínense cuánto tiempo estuvieron sufriendo hasta que se dio la liberación. Pero Dios sabe lo que permite. Dios sabe lo que permite. Dios sabe lo que permite. Y nos dice el gran San Agustín, doctor y padre de la iglesia, en su libro Enquiridio, y dice: Dios, por ser el sumo bien, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, dice. Siendo Dios, por ser el bien supremo, no permitiría de ninguna manera que hubiera algún mal en sus obras, a no ser que, dice San Agustín, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Entonces, no va a permitir jamás ningún mal en sus obras, a no ser que porque Él es omnipotente y bueno, puede sacar un bien de ese mal. Entonces, muchas veces Dios permite los males en nuestras vidas para poder sacar un bien más grande. Si Él permite alguna dificultad, es porque Él ya puso el milagro ahí, para que nosotros podamos dar testimonio en esa situación. Entonces, no existe algo malo de lo que Dios no pueda sacar bendición. De ahí sale lo que dice San Pablo. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Por qué? Porque Él envía sus gracias para que nos alegremos y permite las pruebas para sacar gracias aún mayores. Y para que el dolor que nosotros experimentemos podamos entregarlo. No como una carga, sino como un sacrificio, como una donación. Para que nuestros dolores completen los dolores de Cristo en la cruz, dice San Pablo, para que nuestros sufrimientos completen el sufrimiento de Cristo en la cruz, por la forma en la que vivimos ese sufrimiento. Entonces, Dios permite el mal porque tiene el poder para sacar algo bueno de eso, y que nosotros podamos dar testimonio, y que en esa dificultad Él pueda obrar, porque en tu debilidad se perfecciona mi fortaleza, dice también Dios a través de San Pablo. En tu debilidad se perfecciona mi fortaleza, mi poder. Entonces, es por eso que tenemos que entregarnos a Dios, por eso es que tenemos que confiarnos en Él. El Padre Ignacio Larrañaga tiene una frase hermosa que dice: la sabiduría consiste en discernir. La sabiduría consiste en discernir lo que puedo cambiar de lo que no puedo. Discernir entre lo que puedo cambiar de lo que no puedo. Y en poner los reactores o los motores al máximo rendimiento, dice, para alterar lo que todavía es posible. Y en abandonarse en fe y en paz en las manos del Señor cuando aparecen las fronteras infranqueables. Eso lo escribe él en su libro Muéstrame tu rostro. Entonces, la sabiduría es poder diferenciar: ¿esto puedo cambiar o no puedo? Si puedo, hago el máximo esfuerzo a mi alcance para cambiarlo. Si no puedo, lo enfrento con paz y con fe, en las manos del Señor, sabiendo de que si Él permite es por algo, y de que Él tiene el poder de sacarnos de esa situación o de darnos la fuerza, la fortaleza para sobrellevarla, con amor y por amor. Entonces ahí vemos de que Dios escucha esta oración y que Dios obra. Y dice: y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Dios quiere enviarte a vos a anunciar su palabra. Dios quiere enviarme a mí a anunciar su palabra. Y aquí estoy sentado.
transmitiéndole al Señor, transmitiendo su palabra para que vos puedas encontrarte con Él y para que toda persona pueda encontrarse con Él. Ese es mi anhelo más grande. Y que al encontrarse con Él le conozcan y se enamoren de Él tan profundamente que decidan dejar todo atrás para seguirle. En la vocación que les toque, en la vocación en la que el Señor les llame, ya sea el sacerdocio, laicos consagrados, matrimonios o solteros. Hay gente que tiene la vocación de permanecer soltero para construir el reino. Entonces, ese es el propósito de este encuentro, de esta catequesis. Y dice, te voy a enviar a Egipto, te voy a enviar a ese lugar difícil, a ese lugar nos envía Dios. A este mundo gobernado por tinieblas, aquí nos envía, porque aquí quiere que seamos luz. Y dice a este Moisés al que rechazaron diciendo, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió, dice. ¿Quién le nombró al Papa? Dios. Jesucristo estando en la tierra le dijo, vos sos Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la fuerza del mal no la podrán vencer jamás. ¿Y quién dijo que la iglesia puede enseñar qué hacer o qué no hacer? Dios. Dios lo envió. Cuando le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el lenguaje judío eso significa permitir y prohibir. Desatar y atar. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Dios mismo nos envía, de que Dios manifiesta qué quiere Él y cómo lo quiere. Pero escuchamos o estamos muy ocupados. Démosle prioridad a las cosas que verdaderamente importan. Dios nos está esperando y Dios nos quiere enviar. Primero quiere que estemos con Él y después que vayamos. Y ahí dice, Dios lo envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años, dice. Entonces ahí nos damos cuenta de cuando Dios quiere algo, Dios tiene el poder de manifestarlo de forma extraordinaria, Podemos conocer algunos de los milagros que hizo Moisés. Por ejemplo, en el desierto se narra en Éxodo 4, en los versículos del 1 al 8, cuando él convierte su vara en una serpiente. Después en Éxodo 14:21 nos narra cómo se abre el Mar Rojo en dos, que sería este segundo lugar. Habla del desierto, el Mar Rojo, y después... primero habla en Egipto, ahí ocurrió eso del bastón que se convierte en serpiente, luego se abre el Mar Rojo y finalmente en el desierto, por ejemplo, podemos encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 20, versículos 11 y siguientes, como él golpea con su vara una roca y brota agua de ella. Y así se narran muchos milagros realizados por Moisés en estas épocas. Y ahí dice, este Moisés, en el 37, es el que dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos, dice. Les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿Qué significa Dios les dará un profeta como yo? Una persona así, muy capaz, una persona formada, una persona que haga milagros, ¿o qué? Bueno, ahí San Beda el Venerable nos dice de que va a ser un profeta que va a encarnarse, ¿sí? De que va a venir de la misma forma, un profeta como yo, es decir, un profeta que va a ser 100% humano, y ese es Cristo, de que es 100% humano, 100% Dios. Y eso nos lo aclara, como dijimos, San Beda el Venerable. Como yo significa de que va a ser humano, él anunciaba de que iba a ser humano ese profeta que Dios iba a enviar. Y dice, este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Entonces, esos mandamientos, a veces nosotros pensamos, ¿y por qué nos tienen que limitar? ¿Por qué hace que mi vida sea más difícil? Y en realidad no es así, son palabras de vida. Cumplir los mandamientos nos dan vida y vida en abundancia.
¿Por qué? Porque en la medida en la que cumplimos los mandamientos, nos damos cuenta de los frutos, de las consecuencias de cumplirla. Y empezamos a darnos cuenta cómo el prójimo es más feliz en la medida en la que nosotros cumplimos los mandamientos, en la medida en la que nosotros le amamos y esas personas sienten nuestro amor. Y la misma cosa nosotros, cuando nosotros sentimos el amor del prójimo, empezamos a ser más felices. Y el que ama ha cumplido la ley. Entonces, el otro, al amarnos, cumple la ley y ahí nos damos cuenta de que son palabras de vida, de que da más gusto vivir, da gusto despertarse y encontrarse con personas alegres, encontrarse con personas que luchan, con personas enérgicas, con personas que quieren hacer bien las cosas y en todos lados. Entonces, así de gusto como da, nos toca a nosotros ser esas personas. Nos toca a nosotros, a vos y a mí, ser esas personas que puedan dar vida, que puedan transmitir esa vida que recibimos de Dios. Esa vida que recibís de Dios, con una sonrisa, con un abrazo, con una palabra de aliento, con una ayuda, con lo que sea que se necesite. Entonces ahí menciona a Moisés y dice, bueno, Moisés fue enviado por Dios, es un libertador. Él fue el que recibió las palabras de vida, el mismo que hizo los milagros en estas épocas. Nuestros padres, dice en el 39, no quisieron obedecerle. Ahí entró la voluntad. Ellos no quisieron obedecerle. Él le podía decir, no, este es el camino que Dios quiere. Y ellos decidieron no obedecerle. No quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Qué fuerte. Dicen nuestros padres, no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto, dice. Ellos desearon, ¿qué significa volverse a Egipto? Deseaban volver a ser esclavos. Ellos le dijeron a Moisés, allá por lo menos teníamos comida, acá vos nos querés dejar morir de hambre. Así le reclamaban. Y muchas veces así somos nosotros. A mí me pasó, especialmente en esos periodos en los que más cansancio hay acumulado. Más cansancio hay acumulado. Es como que yo empecé a pensar y yo me di cuenta cómo esa tentación vino a mi mente y me decía, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué? ¿Para qué seguir predicando, esforzándose, no mentir, no tomar hasta cierto punto, esforzarse por la castidad? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si antes estabas bien. Así yo sentía esa tentación en la mente. Si antes estabas bien, si daba gusto, no. ¿Para qué querés tanto esfuerzo? Y yo me di cuenta de que era el demonio tentándome, de que era ese que me quería hacer volver a Egipto, quería que yo vuelva a ser esclavo del pecado. Y yo identifiqué esa tentación con la ayuda de la gracia. Y me estaba yendo caminando a la misa y le escribí a 4 personas, a 4 amigos. Y le dije, no me siento bien, estoy cansado. Y uno de ellos me dijo algo que hasta ahora recuerdo, que está en uno de los escritos del blog. No sé si alguna vez ya leyeron, pero bueno, les invito a que puedan entrar a leer. Ahí fui plasmando las lecciones que yo sentía que Dios quería que yo transmita y que yo aprenda antes que nada. Y pueden entrar a reflexiondiaria.ml y van a encontrar, esta se llama Bailando de Memoria. Entonces este amigo me dijo, vos en algún momento ya sentiste el amor de Dios, vos ya sentiste el amor de Dios, vos sabés lo que Él te quiere dar. Entonces, Él ya te enseñó a bailar con música. Y hoy toca bailar de memoria, ya sin música, estando solo, seguir bailando, acordándose de lo que Dios obró en tu vida. Y esas palabras me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho porque yo me acordé de lo que Dios hizo por mí, del rescate que Él hizo en mi vida, de esa vida de pecado que yo tenía. Entonces me acordé, después me fui a la misa, al comulgar. Y al salir de la misa, más esas palabras y esas oraciones, hubo personas a las que no le dije qué me pasaba y le dije, necesito que reces por mí. Y rezaron por mí. Y esas palabras de ese amigo de Dios, esas oraciones y la misa, la Eucaristía me devolvieron la paz.
Yo salí de la misa y yo estaba tranquilo. Yo estaba con mis fuerzas renovadas. Y decidí, por supuesto, permanecer lejos del desierto. No volver a Egipto. No volver a Egipto. Darnos cuenta de qué realmente tenemos al lado de Dios y quién camina a nuestro lado, que es más importante que todo lo demás. Entonces, depende de cada uno. Depende de vos querer o no querer. El Señor está dispuesto. Él siempre quiere. Pero depende de vos decirle que sí. Depende de vos hoy decir, Egipto se queda atrás. Así como los conquistadores. Cuando llegaban a una tierra, ellos decían, aquí vamos a conquistar, quemaban las naves. No hay vuelta atrás. Y así el padre Meana nos hacía cantar una canción que decía, busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Y tenía una tonada particular que él hacía sonar la guitarra de fondo y decía, busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión y le decimos, busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, desde hoy y para siempre. Si muchos años me regalás, muchos años te voy a servir. Y que Egipto quede atrás. Que esa vida de pecado quede atrás. Y a pesar de que veamos cómo otras personas viven en pecado, nosotros estamos contentos donde estamos y con quién estamos. Y dice en el 40, incluso dijeron a Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. A veces le pedimos a Dios y Dios nos manda a alguien que nos ayude y de repente dejamos de escuchar. O le pedimos a Dios algo y empieza a darnos pero después no nos da. Y ahí nos impacientamos, así como se impacientó el pueblo. Ahí nos damos cuenta de cómo este pueblo de Israel somos nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. Y ahí vemos cómo se impacientan y nos dice, ¿dónde está Dios? Él nos dijo que nos iba a dar esto. ¿Dónde está Dios? Mejor me quedo con esto, mejor me quedo con estas personas, mejor me quedo viviendo en pecado, mejor me quedo consumiendo drogas, abusando de sustancias, abusando con la comida, que también suele ser un escape, o abusando de diferentes cosas, o recurriendo a otras cosas que no son compatibles con el cristianismo, como por ejemplo el yoga. Entonces, le piden, danos dioses, dice con minúscula, que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué pasó. Y fabricaron en aquellos días un becerro. Entonces, decidieron que no querían obedecer y actuaron en consecuencia. Fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Lo que no sabían era la consecuencia de esa decisión que tomaron. Y dice en el 42, entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, dice. Dejó que adoraran. ¿Cómo Dios permite? Porque Dios nos ama tanto que respeta nuestra libertad. Él quiere que nosotros por amor elijamos su camino. No por miedo al infierno que existe, no por ambición al premio que es el cielo, ese paraíso que nos espera, sino por amor a Él. Y Dios deja que nosotros hagamos las cosas. Procura por todas las formas que podamos volver. Sin embargo, nos deja libres. Porque así es el amor. El amor solamente en la libertad puede existir. Entonces ellos tomaron su decisión. No quisieron obedecer, fabricaron un ídolo y Dios se apartó de ellos. No porque Él haya querido alejarse, sino porque ellos decidieron no estar cerca de Dios.
Ellos le dijeron, no, queremos permanecer en nuestra vida de pecado, estamos bien con nuestros ídolos, estamos cómodos acá, al punto que queremos volver a ser esclavos. Queremos volver a ser esclavos y muchas veces queremos ser esclavos del pecado. Entonces Dios nos deja, pero se esfuerza por todos los medios de que no permanezcamos ahí. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Y así nos pregunta Dios. En tus 28 años, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? ¿Acaso hiciste lo que era agradable a mis ojos? A tus 50 años, a tus 35 años, a la edad que tengas. Nos pregunta el Señor. No para que nos sintamos mal, sino para que nos arrepintamos y desde hoy nos esforcemos más. Que hoy redoblemos esfuerzos, cuadrupliquemos esfuerzos. Aumentemos la oración, la frecuencia de los sacramentos, la lectura de su palabra, que nos juntemos con nuestra comunidad, que hagamos obras de caridad. Y ahí nos dice, más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, dice. Ahí San Beda el Venerable nuevamente nos habla, dice, la estrella del dios Refán. Y bueno, la estrella de la mañana se le dice a Satanás, ¿verdad? Entonces, en lugar de servirle a Dios, estamos sirviendo al demonio, ¿sí? Si es que no servimos a Dios, estamos sirviendo al demonio, aunque seamos neutros. Eso es lo que dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, si uno no hace el bien, uno está haciendo el mal, porque no está dando testimonio. El que no junta conmigo desparrama. Es decir, si nosotros no estamos haciendo el bien y simplemente no hacemos el mal, igual estamos haciendo el mal. Porque un cristiano está llamado a hacer el bien. Y en el 43 dice, nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había recibido. Entonces ahí hace énfasis en el lugar. Habla de la tienda del testimonio, después habla del templo. Una vez que se construyó el templo, dejaron la tienda del testimonio. ¿Por qué? Porque era el lugar santo. Era el lugar donde Dios vivía, según lo que ellos creían. Sin embargo, Él viene a cambiarles ese enfoque y a mostrarles cómo es verdaderamente. Y dice en el 45, después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada de los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Entonces entraron ahí creyendo con fe de que Dios les expulsó a los paganos de ese lugar para que ellos habiten. Y dice, Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. ¿Sí? Y después dice, David agradó a Dios y quiso hacerle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. Eso habíamos mencionado en la catequesis anterior, de que fue Salomón quien le edificó el templo. Este templo empezó a edificarse más o menos el año 1000 antes de Cristo o 970 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, después dice en el 48, en realidad el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, vive dentro nuestro. Eso es lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Entonces ahí vemos cómo todo ese Antiguo Testamento está unido al Nuevo, tanto al Evangelio como a lo que viene después, las diferentes cartas y el Apocalipsis. Entonces, San Pablo te pregunta, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que recibiste de Dios y que está en vos? Por eso tenés que cuidar tu cuerpo. Por eso no hay que fumar, no consumir droga, no abusar de la comida, comer sano, hacer ejercicio. Es templo del Espíritu Santo. Mente sana en cuerpo sano. Cuerpo sano en mente sana. Espíritu sano en cuerpo sano y mente sana.
lo que metes en tu cuerpo, así como si vos le cargas, yo le doy el ejemplo a mi hermanito de 7 años, yo le digo, ¿qué pasa si vos le cargas combustible de mala calidad al auto? Se descompone. Y si le cargas de muy mala calidad, se descompone más rápido. Entonces así yo le digo cuando él toma gaseosa al mediodía, entre semana. Entonces yo le digo eso y él me dice, bueno, y después agarra y me trae la botella de agua y me dice, mira, estoy cargando buen combustible. Entonces, un niño de 7 años comprende claramente este ejemplo. Y lo mismo ocurre para la mente. Él se pasa viendo de repente videos de YouTube, de YouTubers que no aportan nada bueno, que le hacen tener miedo, que le hacen aprender grosería, que le hacen ver cualquier cosa, malos ejemplos. Entonces yo le digo, así como el combustible, dijimos que si vos le cargas se descompone, así también lo que vos metes en tu mente va a hacer que tengas miedo, que tengas dudas, lo que metas en tu mente te va a afectar. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidemos nuestro cuerpo. Así vamos a poder servirle muchos años al Señor. Si estamos con sobrepeso, ¿cómo vamos a servir mucho tiempo al Señor? Si es que tenemos algún problema de salud, ¿cómo vamos a servir mucho tiempo al Señor? Simplemente no vamos a poder. Entonces, la forma en la que cuidamos nuestro cuerpo también refleja el amor a Dios, porque es un regalo en nuestro cuerpo. Y yo cuido un regalo de acuerdo a lo que a mí me importa ese regalo y lo que me importa esa persona que me regaló. Entonces, si Dios me importa, yo cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mi espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Atiendan lo que dice San Pedro. Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los constructores, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. Se han acercado a la piedra viva, rechazada por los hombres, pero preciosa para Dios. Y así sos vos para Dios. Sos preciosa a los ojos de Dios, sos precioso a los ojos de Dios, sos más valioso que nada, más valiosa que nada. Entonces, démonos el valor que Dios nos da, no para estar por encima, sino para ocupar el lugar que tenemos que ocupar y actuar como tenemos que actuar, como Dios quiere que actuemos. Y dice en el 5, también ustedes, nos dice a nosotros, también nosotros, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, dice, un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, en la medida en la que nosotros amamos y ofrecemos nuestra propia vida, nos volvemos ese pueblo sacerdotal. Hacemos honor a nuestro sacerdocio bautismal y ofrecemos nuestra vida con amor y por amor. De esa forma y con esa intención. Y dice en el 6, dice la escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ese es Cristo. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor, dice. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Hay gente, por ejemplo, cuando me tocó ir a misionar por los pueblos de nuestro país, me tocó conversar con una chica joven y yo le pregunté, ¿y por qué no se casan? Porque ella me contó que hacía 8 años que estaban de novios y que tenían 4 años, que tenía 4 años ya su hijo. Y me dijo, no, yo no me voy a casar porque al casarme es que se estropean las relaciones. Al casarse es que después la gente se separa. Al casarse empiezan los problemas. ¿Qué? Le dije yo. Sí, porque mira, yo tengo una hermana que estaba casada, que después se divorció y estaba súper bien hasta que después se casó. Y ahí nos damos cuenta del testimonio, de que ella ve ese fracaso del matrimonio de su hermana y entonces ella toma eso como verdad. Pero sin embargo, ahí yo le expliqué de que el sacramento es la bendición de Dios, de que ante los ojos de Dios ellos no están casados, no son esposos.
Entonces es importante que puedan dar ese paso, que no le falta nada. Hace 8 años que son novios, una hija de 4 años. ¿Por qué? Y le pregunté si es que les amaban, si es que estaban bien, me dijo que sí. Entonces es importante poder dar ese paso. Y ahí nos damos cuenta de cómo para la gente que no conoce, aparentemente eso que viene de Dios es causa de tropiezo. Y no es así. Y dice, cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse, porque ellos se tropiezan. Y dice, pero ustedes son la raza elegida, un reino de sacerdotes somos, una nación consagrada a Dios. Hagamos honor a nuestra consagración a Dios. Un pueblo que Dios hizo suyo, dice. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Él quiere que dejemos las tinieblas hoy, en este momento, que permanezcamos en su luz. ¿Por qué leímos todo eso? Porque aquí dice, en realidad el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, sino que en nuestros corazones, en nuestro templo, en vos y en mí. Él nos eligió para que seamos esa nación consagrada, ese reino sacerdotal, que pueda entregar su vida en amor. Y ahí vive Dios. Si bien Dios obra y está presente también en el templo, porque Él está presente en todo y en todos, entonces también está ahí. Pero sin embargo Él vive dentro nuestro. Quiere poner su espíritu dentro nuestro. Que podamos caminar según sus mandamientos y ponerlos en práctica. Eso es lo que Dios quiere. Tanta gente dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Eso. Quiere renovarnos, quiere sacar todo lo que nos viene de Él, llenarnos con su espíritu, que podamos caminar en sus mandamientos, amar sus mandamientos y ponerlos en práctica. Dice en el 49, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa podrían edificar? Me podrían edificar, dice el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas las cosas? Entonces, nosotros, lo que sea que podamos hacer finalmente también es de Dios. Y ahí en el 51 dice, ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Esa práctica de la circuncisión los hacía diferentes, una distinción física. Pero le dice, y eso no fue suficiente, eso fue físico, pero no les tocó sus sentimientos, no les tocó sus pensamientos, que es lo que tienen que cambiar. Si cambian sus pensamientos y cambian sus sentimientos, entonces van a cambiar sus actos. Y dice, no les abrió el corazón ni el oído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Dice, Dios nos quiere mostrar el camino a la verdad. El camino a la verdad. Y ahí dice, ustedes son un pueblo de cabeza dura, no quieren escuchar. Muchas veces somos así, no queremos escuchar. No nos ubicamos ante Dios como Él nuestro creador, como el que nos ama, como el que verdaderamente sabe. Y si nosotros nos comparamos con su amor, con su sabiduría, con su conocimiento, no tenemos nada que hacer a su lado. Eso también se leía en estos días en la primera lectura, creo que era en el libro de Job. Entonces, es importante saber que de repente no entendemos lo que Dios quiere, pero es importante que igual lo podamos hacer, que dejemos de resistirnos al Espíritu Santo que nos guía. Yo, por ejemplo, en algún momento, varios años atrás, yo no entendía la castidad en el noviazgo. Yo no entendía por qué. Y le decía, pero Señor, si es mi novia, yo le amo. ¿Qué tiene de malo? Pero después entendí. Pero antes de entender, yo dije, Señor, yo no sé por qué. Yo no sé por qué, yo no entiendo. Pero yo sé que vos sabés. Yo sé que vos sabés. Yo sé que lo que yo puedo entender es muy poco. Entonces, porque vos me pedís, voy a hacer. Y sin entender,
¿Por qué de la castidad empecé a practicarla? Pero después Dios en su sabiduría me explicó por qué y me hizo entender el porqué de la castidad y por qué es tan buena. Y cómo no es un fin, no es que hay que hacer o no hacer, sino que es un instrumento. Es un instrumento que nos fortalece y nos prepara para el matrimonio. Y que ahí le damos realmente el valor a nuestro templo. Le damos el valor al templo ajeno. Cuando nosotros profanamos el templo ajeno, tocamos el cuerpo ajeno de una forma en la que no corresponde, en un tiempo en el que no corresponde, estamos profanando el templo. Es como entrar a una iglesia, una capilla y empezar a romper el altar, el mantel, empezar a destruir las estatuas de los santos, ¿sí? Y difícilmente nos imaginemos haciendo eso, pero con nuestro cuerpo, eso decía también en estos días, de que el único pecado que se comete con el cuerpo es el de la fornicación y el del adulterio también. Entonces, cuidemos los templos, cuidemos los templos. Ya va a venir el momento en el que vamos a poder compartir y cuidar ese templo y hacer uso de esa sexualidad que Dios nos regaló. La teología del cuerpo de San Juan Pablo II es una catequesis brillante. 5 años dedicó de su vida todos los miércoles para poder transmitirla. Así que está disponible en YouTube. Hay diferentes grupos de WhatsApp. En YouTube, por ejemplo, Fray Nelson tiene un programa muy interesante sobre la teología del cuerpo. Entonces, acordémonos del templo, de que Dios vive dentro nuestro y de que estamos llamados a dejarnos guiar por el Espíritu. Dios nos quiere mostrar el camino. Y le pregunta en el 52, ¿hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y ustedes ahora lo han entregado y asesinado, dice, a ese justo. Justo con mayúscula. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Entonces nosotros también recibimos esta ley y recibimos ya los mandamientos y el Evangelio y toda la palabra de Dios. Entonces pongámosla en práctica. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. A veces a uno le toca decirle a las personas lo que se equivocan. Y muchas veces, ¿qué pasa? La misma reacción, se enojan con uno. Es importante que esa corrección la hagamos en tiempo y en forma. Y a pesar de eso, igual hay veces que la gente se enoja y reacciona contra nosotros. Pero ese es el momento de alegrarnos y saltar de gozo, nos dice Jesús en el Evangelio. Pero, en este caso, bueno, ¿cómo actúa Esteban? En el 55 dice, pero él lleno del Espíritu Santo, nuevamente el Espíritu Santo obrando. Antes en los apóstoles, en San Pedro y San Juan, ahora está obrando aquí en Esteban. Él lleno del Espíritu Santo fija sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, dice, y a Jesús a su derecha, y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. En otras traducciones dice, de pie al lado de Dios. Entonces, ahí nosotros parece que está en contradicción con respecto al credo, porque decimos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Sin embargo, San Agustín nos aclara de que tenemos que mirar esto con los ojos de la fe, el de estar sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa estar sentado? De que desde allí el que juzga está sentado. Entonces, eso no significa que Jesús está fijamente sentado en el trono. Entonces, Él puede pararse para luchar con nosotros, Él puede arrodillarse para levantarnos, Él puede hacer todo. Entonces, no es una contradicción entre el credo y esta palabra de Dios. Y ahí Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve esa gloria, como para que él pueda sentir esa motivación y esa paz de que está haciendo lo correcto, de que era el momento de entregar su vida. Y ahí en el 57 dice, entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Pero él sin miedo a entregar esta vida, porque él sabe que hay otra más allá que dura para siempre. Él sabe junto a quién se va. Entonces, nosotros hoy estamos llamados a tomar la decisión y a vivir hoy, no a morir al final de nuestras vidas solamente, sino a vivir cada día, a morir cada día a nuestro egoísmo y a nacer al amor. Y dice, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo.
Adivinen quién es Saulo, o deduzcan, mejor dicho. Exactamente, el que escribió todas esas cartas que están un poco más hacia atrás, ese era Saulo, hasta que se encuentra con Dios. Por eso que es tan importante este encuentro. Esteban, lleno del Espíritu Santo, él decide entregar su vida. Y dice, mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le habla a Cristo. A ese que ellos asesinaron a él, le habla, para que ellos sean conscientes de quién le va a recibir. Después se arrodilló, dice en el 60, y dijo con voz fuerte: Señor, que paguen por sus pecados, que sean castigados gravemente, a ver si se arrepienten y se convierten. No dice eso, ¿verdad? En el 60 dice, se arrodilló y con voz fuerte dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Y esto es muy claro porque Esteban conocía la voluntad del Señor. La voluntad del Señor que está expresada en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. Entonces, para que todos los hombres se salven es necesario que nosotros, cada uno, demos testimonio con nuestras vidas. Entonces así podamos alcanzar la salvación y otras personas también quieran hacer lo mismo. Y que puedan de esa forma llegar a la verdad. Entonces, haciendo un resumen de todo, vemos cómo el templo pasa a ser un templo vivo, nosotros. Moisés pasa a ser Cristo. Y entonces de esa forma se entiende toda esa historia de la salvación a la luz de Cristo. Y ahí podemos ver y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que nos muestra. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, por poder compartir tu palabra, por poder compartir tu mensaje, Señor. Te pido que lo que se pronunció pueda quedar grabado en nuestra mente y nuestro corazón, y que tu Espíritu nos lleve a ponerlos en práctica. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te pedimos que intercedas por nosotros, para que podamos vivir así como tú lo hiciste, siempre guiada por el Espíritu, permaneciendo de pie al lado de la cruz hasta el final y después. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a cada uno por su paciencia y por su tiempo. Espero que haya sido de bendición y que puedan compartir este material para que otras personas también puedan encontrarse con el Señor, que pueda tocar el corazón, arrancar esa piedra y colocar un corazón como el suyo, y su Espíritu que reine y que nos guíe. Nos veremos, Dios mediante y por delante, el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Bendecida semana para cada uno.